Hola, te saluda Alex Blanco. Luego de haber conocido un poco de la zona 4 de la ciudad de Guatemala, nos encontramos recorriendo la avenida La Reforma y conoceremos un poco más de la aledaña zona 10. Antes de continuar, me permito saludar a los siguientes amigos del canal: Rhiannon Marie, Irma Olvera, Albert Sánchez 503, Triptan, Juan Liébano y Alexis López, que estuvieron presentes en mi transmisión en vivo de fecha 26 de febrero. Gracias por acompañarme. Recorremos la avenida, donde vemos cómo es utilizada por las personas para realizar sus ejercicios. Además, vemos algunos monumentos que adornan la vía. Más adelante caminamos hacia la zona 10, donde encontramos un lugar interesante y poco conocido. Y aquí estamos en el barrio de la Ciudad Vieja, en plena zona 10. Antiguamente, antes de que la ciudad de Guatemala creciera, este era un núcleo urbano que tenía la iglesia de este lado. Obviamente, como todas las trazas coloniales, tenía la iglesia, el parque. Aquí, allá tenemos el Instituto de Cultura de México y Guatemala. A este lado de la Embajada de México. Y esta es parte, para que vean que la zona 10 no solamente son hoteles y centros comerciales, sino también guarda parte de la historia de esta ciudad. Vamos a ver un poquito más de cerca. Es un contraste interesante encontrarnos rodeados de altos edificios, pero tener frente a nosotros este pequeño templo que nos habla de la historia de la ciudad de Guatemala, ya que la ciudad de Ciudad Vieja o Nuestra Señora de Concepción fue construida como consecuencia del traslado del pueblo de indios Ciudad Vieja de Zacatepeques al Valle de la Ermita en el año de 1777. La iglesia fue inaugurada el 5 de abril de 1792, lo mismo que su convento. Recorramos un poco los alrededores para conocer más de este antiguo lugar. El templo ha pasado por varias remodelaciones desde su fundación en el siglo XVIII, siendo una de las últimas la reconstrucción de la parte frontal y algunas paredes interiores averiadas con el terremoto de 1976. Sigamos recorriendo las calles de la zona 10. Como vimos en otros videos, las calles de esta zona están llenas de comercios, hoteles,
y oficinas. Un dato curioso es que en las cercanías, según dicen, podemos encontrar una casa que se rumora está embrujada. Pero debido al escaso tiempo y a la falta de un guía especializado, solo podemos mencionarla a la espera de conocerla en un futuro lejano. Luego de haber liberado los videos de esa serie, concluyo mi viaje con las imágenes de la ciudad de Guatemala desde uno de los hoteles de la zona. No me queda más que despedirme, esperando regresar pronto a esta ciudad fascinante. Soy Alex Blanco, nos vemos en el siguiente video.